bienvenidos a este espacio para los medios de comunicación católicos, en el cual tenemos como invitado a Monseñor Óscar Álvarez, quien pronto será nombrado obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Monseñor nos acompañará para dar a conocer un poco acerca de su vida, de su trayectoria y de su formación, para que nosotros también podamos conocerlo. Y lo tenemos como invitado en este día, así que bienvenido, Monseñor Óscar Álvarez. Buenos días, saludos para todos. Contento, con mucha esperanza en el futuro, intentando discernir, entender la voluntad de Dios, pero con mucho optimismo. Muy bien, y específicamente de eso vamos a hablar, porque uno de las dudas o de las inquietudes que creo que muchos pueden tener para conocer a nuestro ahora Monseñor es cómo le tomó la noticia. ¿Fue abrumadora? ¿Cómo se sintió? ¿Con mucha alegría? ¿Con incertidumbre? ¿Con ansiedad? ¿Qué sentimientos le abordaron en el momento que le dieron a conocer la noticia de que iba a ser nombrado obispo? Yo considero todo lo que se ha venido preparando, se está preparando, lo que se ha dado, todo un misterio de Dios. Diría que antes de la noticia, siempre, como suele pasar en toda sociedad humana y sobre todo en la iglesia y sobre todo para estos acontecimientos, siempre hay secretos a voces que dicen que hay una terna y en broma dicen unos, dicen otros, usted está ahí, esperamos que sí, en fin, por supuesto, sin haber nada certero ni nada, pero de tanto aquello sonar, pues uno, francamente lo digo, ora Dios Señor, que tu mirada no se ponga en mí. Lo digo un tanto por mi forma de ser, y Señor, si eso es tu voluntad, pues procura que no la sea, y así. Y de hecho, cuando ya el señor nuncio llama, que lo había hecho en otras ocasiones también, sobre todo para un diálogo sobre las cosas del trabajo que he estado realizando junto con otros compañeros en el equipo formador, que lo habíamos tenido antes, lo único que no de forma particular, propia, solo yo, sino que más bien con otros compañeros, y de alguna forma cuando él me llama creí que para eso también era, sin considerar que podría ser esto otro, francamente lo digo. Y realmente fue de una sorpresa, ¿verdad? Uno siempre se considera desde la fe inmerecedor de compromisos tan altos, porque yo lo que veo es precisamente un compromiso más que un privilegio humanamente, sino un compromiso con un reto enorme por las exigencias que el que más se le da, más se le pedirá. Bueno, y para todos los que nos están viendo en estos momentos, Monseñor Óscar Álvarez es el actual rector del Seminario San José de la Montaña. Ya iremos ahondando un poquito en su formación sacerdotal, pero el próximo sábado 13 de enero va a ser nombrado obispo. Él cumplirá la función de obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Entonces, pues con esa misma alegría que compartimos todos con la iglesia y junto con Monseñor, pues vamos a conocer un poquito acerca de él. Vamos a conocer de dónde viene, quién es, su formación, así que acompáñenos a saber quién es de verdad Monseñor Óscar. Entonces, para eso vamos a adentrarnos a su juventud, así que vamos a iniciar con de dónde es originario, quiénes son sus padres, su familia. Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias. Comienzo diciendo que soy originario de un pueblo remoto del norte de Morazán, y poco conocido, de alguna forma o en gran manera. Ahora me siento con mucho orgullo del que por este acontecimiento mi pueblo va a ser reconocido, pienso yo. Mi pueblo se llama Villa El Rosario, del departamento de Morazán. Seguramente muchos no habrán escuchado de ese lugar. Pueblos emblemáticos alrededor de la Villa El Rosario, sobre todo es Perquín. También más próximo, Jocuaitique. De Jocuaitique a mi pueblo pues está bastante distante, y prácticamente quien llegue se dará cuenta que es un pueblo hermosísimo, allá perdido al norte de Morazán, pero hermosísimo. Allí nacieron mis padres, mis abuelos,
toda la generación, hasta donde tengo conocimiento, nacieron allá. Mi papá, de nombre Óscar Rubén Álvarez, ya falleció hace, no sé si 14 o 15 años, falleció. De una familia muy unida. Él, recuerdo muy bien, logré, por gracia de Dios, conocer a todos mis abuelos. El papá de él, Porfirio, la mamá, Lucía, mis abuelos paternos, y sus hermanos, mis tíos y mis primos, que es una familia grande. Como diría toda persona que se identifica con su familia, mejor familia no me pudo haber pasado. Y pues, ¿cómo no hablar de mi madre? Elia Orellana. Sus padres, Luis Orellana, y también mi abuela, Isabel Amaya. Una familia grande, y sobre todo la familia de mi mamá ha sido la familia más religiosa. Me considero que ha sido la raíz o el germen también en mi fe hacia mi vocación. Esa es mi familia, allá en aquel pueblo, Villa El Rosario, lo digo con mucho orgullo. ¿Ha sido una familia bastante unida? ¿Se reúne todavía con ellos? Resulta que por la familia de mi papá, si esa familia nuclear, ya todos fallecieron. Están únicamente mis primos. Tengo tiempos de no verlo, porque ellos, por las circunstancias del tiempo, desde hace muchísimo tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, aunque viven muy bien también aquí, otros que se han asentado y eso se reúnen eventualmente. De hecho, por mi vocación, por mi trabajo pastoral, pues resulta que eso nos pasa a la mayoría de los sacerdotes, que cuando para ellos es vacación, para uno es trabajo. Semana Santa, vacación para ellos, es cuando uno está más ocupado. Navidad y Año Nuevo, vacación donde ellos se reúnen y uno está ocupado en las cosas que realmente le corresponden y donde uno va entendiendo y asumiendo todavía más para lo que se comprometió. El que no deje familia no es digno de mí, y de alguna forma, de esa manera, uno deja la familia, aunque hay otros momentos en el que sí uno se reúne con ellos. Por ejemplo, mi familia materna, que es con quien por lo general siempre tenemos todas las familias más cercanía con la familia materna. Con ellos sí con más frecuencia, por algunos acontecimientos grandes en la familia, por ejemplo, el cumpleaños, el caso de mi mamá. En esto eventualmente nos reunimos, no con tanta frecuencia, pero sino cuando hay un acontecimiento importante o más grande, por el hecho que las vacaciones, que podrían ser un espacio ideal para la reunión de la familia, al sacerdote le corresponde estar en otras ocupaciones que le corresponden, pastoralmente hablando. Bueno, ya que nos mencionaba que de parte de su familia materna había nacido tal vez por ahí su vocación, ¿a qué edad empezó ya a interesarse por el tema del sacerdocio y cómo nació todo? Esa es parte del misterio, que no tuve inquietudes vocacionales hacia el sacerdocio ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, sino ya cuando había terminado el bachillerato. En el último año, cuando ya estaba por cumplir los 18 años. Pero agradezco al Señor la providencia, siempre me ha acompañado la providencia de Dios, a mi catequista de primera comunión, el testimonio de mi abuelo materno, entregado al servicio de la iglesia en aquel pueblo, un pueblo con mucha devoción y bastante religiosidad popular, que fue lo que fue marcando una vida de fe, el tener que participar, por ejemplo, durante toda la Semana Santa con las distintas actividades, fue marcando. En mi pueblo la fiesta patronal es en honor a la Virgen del Rosario, y también todos los rezos de preparación a la fiesta patronal fueron marcando en el subconsciente también aquello. Son las cosas del misterio de Dios tan maravillosos en la vida de uno. Al terminar el 9º grado, que era hasta donde en mi pueblo estaba, en la
educación, en la enseñanza, pues tuve que trasladarme después a San Miguel. Aún conservaba, sí, aquello que de mi niñez había aprendido, el temor a Dios, el respeto a Dios, y prácticamente mi vida de fe se limitaba en ese entonces a la misa dominical, de la cual participaba siempre en la Catedral de San Miguel. Así, no es que haya tenido una vida muy participativa en la parroquia, no, ¿verdad? Sino que eventual, pero que sí marcó mucho la vida de fe, diría yo, mi vida de fe, lo que en mi pueblo, en la iglesia se vivía, la catequesis de la primera comunión, también luego la piedad popular que influyó increíblemente, influyó bastante, los consejos sabios, sobre todo de mi abuelo, aquella piedad incluso de mi mamá, con su carácter, con sus hijos, ¿verdad? Un carácter muy fuerte, pero en el fondo con mucho amor, lo cual lo agradecemos tanto los hermanos. Sí. Antes, porque ya vamos a ir a nuestra primera pausa, pero antes de que nos vayamos, ¿en qué edad entonces ya surge la intención de ser sacerdote e ingresa al seminario? Sí, la inquietud pues surge en el último año del bachillerato porque escuchaba experiencias de algunos que habían estado en el seminario menor de San Miguel, que estaba ubicado, según recuerdo, ellos comentaban, lo cual yo no conocí, estaba ubicado en Chinameca, me parece en Chinameca. Ellos comentaban, fueron compañeros que yo tuve en el bachillerato, que lo comentaban. Yo siempre he sido muy callado, solo guardaba silencio, escuchaba, y con ellos sí tenía bastante interacción, pero iba guardando aquello también sin tener que proyectarme a que por aquí donde voy, sentía la emoción, tal vez el interés, probablemente la curiosidad, son las cosas misteriosas de Dios. Después de eso me vengo para San Salvador. Es que el misterio de Dios es tan hermoso, que por cierto se intensifica un tanto más el deseo, que aquella, o más bien clarificando aquella curiosidad y despertando un deseo a través del semanario Orientación. Ahí fue un tanto, lo considero como el anzuelo ya más directo. Increíblemente, ese es el misterio, porque leyendo el semanario Orientación me detuve en una invitación que se hacía a la participación de las convivencias vocacionales que iban a comenzar luego, en el mes de enero. Creo que se ha mantenido siempre, desde que yo conozco, que el último domingo de cada mes. Y comencé a participar. Bueno, lo primero fue intentar conocer el seminario. Vine siempre por curiosidad. Veremos. Vengo, pedí información y la pedí en ese entonces en el seminario menor que estaba, donde ahora en el seminario San José de la Montaña está la biblioteca. Aquí enfrente está. Me dieron información que realmente ni recuerdo quién fue quien me la dio. Y luego comencé el proceso de las convivencias, no me perdí ninguna. Cada vez me fui interesando más. Jugaron un papel muy importante en esas convivencias quienes estaban a cargo, que sí, de eso sí me acuerdo, ¿verdad? Que de los padres, bueno, el padre Jaime Paredes estaba a cargo, y un diácono en ese entonces que según parece llevaba varios años de diácono, el padre Joaquín Álvarez, ellos dos, pero eso con un grupo muy bonito, que fuimos ahondando más sobre el significado de la vocación y así logré perseverar, creo que hasta el mes de noviembre, porque en diciembre se hacía siempre el preseminario. Sí. ¿Tenía entonces 19 años, 18? 19 tenía entonces. Sí, no, ya estaba con 18 años. 18 años, como dicen en mi pueblo, andaba en los 19.
Vaya, entonces, como ese es el inicio de la juventud de Monseñor, ahí nos vamos a quedar. Vamos a regresar ya con pues lo que nos contaba un poquito, ya su formación dentro del seminario y esas personas especiales que le ayudaron a ser guiado en ese caminar, porque creo que eso también es muy importante. Así que vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos. Recuerda que estamos con la compañía de Monseñor Óscar Álvarez, el nuevo obispo auxiliar, y estamos pues conociéndolo un poquito más para que todos y cada uno de ustedes sepan quién es Monseñor. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente en este espacio para los medios de comunicación en el cual estamos dando a conocer sobre la vida y la formación de Monseñor Óscar Álvarez, el nuevo obispo auxiliar. Aquí tenemos a Monseñor con nosotros. Él nos ha contado en la primera parte de este programa un poco acerca de dónde es él, de su familia y de cómo nació su vocación. Ya hemos llegado que inició en las convivencias vocacionales. Allí inició a conocer sobre esta vocación del sacerdocio y tenía alrededor de 19 años, ya casi llegando a los 19. Entonces, para continuar con este proceso, vamos a conocer también, ya lo mencionaba en la parte anterior, sobre los sacerdotes que le guiaron en ese momento, que considero que es muy importante para que asentara de verdad su decisión a formar parte del sacerdocio. Entonces, ¿cómo Monseñor inició este proceso cuando también ingresó al seminario? Estos pilares también importantes que han sido los sacerdotes que le instruyeron, y se lo mencionó también porque ahora usted también es parte de esa misma formación como rector del seminario. Entonces, ¿cómo influye que estas figuras sean de verdad personas que le motiven a adentrarse al mundo del sacerdocio? Hay personajes en el trabajo de la iglesia, pastores que se vuelven emblemáticos para uno y va creciendo en la medida que se va caminando la madurez en la vocación. De hecho, todo se trata de un discernir, es decir, descubrir el llamado de Dios para, con la ayuda de otros, responderle. Yo pues agradezco que en el inicio de este camino que emprendí, por supuesto, por una moción de Dios, insisto, esa es parte del misterio de Dios, una moción de Dios. Al venir a las convivencias, quien acompañó en ese proceso, pues el padre Jaime Paredes y el diácono en ese entonces, ahora padre Joaquín Álvarez, con su equipo. En las convivencias, al final, pues el ser invitado al preseminario y después, según los medios de comunicación de aquel tiempo, un correograma que recibo, ¿verdad?, donde me informaban que era admitido al seminario mayor. Vengo al seminario mayor, en ese entonces el rector era el padre Gregorio Rosa Chávez, que a los pocos meses, creo que 2 o 3 meses, lo nombraron obispo auxiliar a él. Hubo esa transición, siempre continuó ya Monseñor Rosa como profesor, prácticamente fue mi profesor durante muchos años, prácticamente también de toda la teología, porque él siempre continuó dando clases. Después de él, el padre Abel Morán fue una de las grandes figuras también por su serenidad, por su sabiduría, su buen tino en el acompañamiento, los consejos a su estilo. Cada uno tenemos una particularidad y él pues daba confianza en su cercanía. Influye muchísimo el equipo formador también. Y así otro rector que también tuve fue Monseñor Roberto Joaquín Ramos. En ese entonces el padre Joaquín Ramos, allí fue elegido obispo, el primer obispo me parece del ordinariato militar, él. Y así transcurrió ese proceso de la formación. Recibo la ordenación sacerdotal. Para mí fueron muy emblemáticos, así importante en mi vocación,
no solamente los rectores, sino también el resto de los padres del equipo formador. Quiero mencionar a dos particularmente: el padre Salvador Colorado, quien ya hace varios años falleció. Aún en su silencio y forma de ser influyó mucho, considero, en mi fe. Alguien más es el padre Enrique Gloden, también director espiritual. Contribuyó muchísimo en mi vida de fe, con ese carácter exigente que durante uno está siendo guiado por él, pudiera ser que hasta se queje, pero después, como siempre suele pasar, reconoce el tremendo valor que aquello significó en su momento, porque eso es lo que sucede, que cuando hay que corregir, pues a nadie le gusta la corrección, pero si uno la recibe con paciencia, después se dio cuenta que eso fue lo que le sirvió para madurar. ¿Sí? Bueno, dentro pues de estas figuras, tal vez me parece muy interesante, dado que pues, también tiene una formación bastante amplia, la figura de Monseñor Romero. ¿Qué se decía en ese momento mientras usted estaba estudiando? ¿Lo conoció? ¿Cómo conoció sobre él? Una cosa bien curiosa, y prácticamente por el ambiente donde yo estuve en los años del bachillerato, francamente no escuché hablar mucho de él. Sí, cuando escuché fue únicamente la noticia de un tanto también de mi reacción, diría, por qué no decirlo, por qué mentir, ¿verdad? Como indiferente, fría. ¿Por qué? En primer lugar, pues no lo conocía. Ya podría ser otra situación cuando uno ha tenido un trato más frecuente, más si lo ha conocido personalmente, o si no pudo tener la oportunidad de escuchar sus mensajes, sus intervenciones, el valor importante que en ese momento ejercía por la propia situación del Salvador que se vivía. Yo no escuchaba eso, porque estaba inmerso como en otra realidad, quizás, ¿por qué no también decirlo?, ajeno, en otro ambiente de estudiante, porque estudié en un instituto nacional, el INIM, Instituto Nacional allá en San Miguel, Francisco Menéndez, ¿verdad? Aparte de toda esta situación que aquí en El Salvador, en la capital, en la arquidiócesis se vivía, pues no escuché mucho hablar de él, fue muy poco, de tal manera que, ¿por qué no, verdad, decirlo también, que es como cierta vergüenza que por todo lo que él significaba en el momento, estaba yo en otra realidad. Ya el conocerlo fue aquí prácticamente entrando al seminario, que se mencionaba bastante, se daba a conocer en las parroquias donde pastoralmente también a los seminaristas nos enviaban, se escuchaba hablar de él y así fue como me fui enterando de lo que él hacía. Pero sí, inicialmente no había ningún contacto, ni con sus predicaciones, ni con su persona, ¿verdad? Sí. Vaya, tengo entendido que estudió unos años en el Seminario San José de la Montaña y que también estudió en Roma, la licenciatura en Historia de la Iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue su formación ya allá en Roma? Son experiencias que marcan también. Monseñor Arturo Rivera y Damas, que fue quien me ordenó sacerdote, tuvo a bien, insisto, parte de los misterios de Dios que uno se considera, hoy revisando mi vida, lo valoro más, porque a mí, Señor, porque yo, ¿verdad? Y uno, aquellos juicios humanos que se hace si está tal compañero, tal otro, pero ¿por qué yo? Y siempre he pensado que importante es la docilidad, la docilidad. Cuando Monseñor Arturo Rivera determina enviarme, pues yo me voy, ¿verdad?, al Pío Latinoamericano, donde estuve viviendo, y de allí viajaba a la Universidad de la Gregoriana para estudiar. Muy enriquecedor fue el compartir experiencias con los sacerdotes que compartíamos la misma casa, de toda América Latina, ¿verdad? Desde México hasta Argentina, Chile, Colombia. De Centroamérica solamente estaba
2 costarricenses solamente, ¿verdad? Un panameño, la mayoría eran de Sudamérica y de México. Eso fue como de las partes también muy enriquecedoras, el compartir con otros sacerdotes más o menos de la misma edad, porque en el Pío latinoamericano aceptaban sacerdotes que tuvieran como mínimo 3 años de ser sacerdotes, sin que tampoco fueran muy mayores. Allí estábamos solo jóvenes, ¿verdad? Eso marcó muchísimo. Y luego tener que hacer, sí, como un espíritu de anonadamiento, es decir, ya como sacerdote uno por el amor de la gente, la admiración que le sienten, quiérase o no, humanamente lo hacen sentir como importante por lo que uno significa, un consagrado, ese es el punto, lo hacen sentir importante. Y el anonadamiento viene en cuanto que allá uno pasa a ser un común de los mortales, desconocido, a comenzar a viajar en autobús y todo, ¿verdad? Donde nadie le dice padre, todos por igual, lo cual es muy bueno. De lo contrario, uno se engrandece tanto y pierde lo que el Señor en su perspectiva mandó, no sugirió, mandó. Uno ha venido para servir y no para ser servido. Y esa fue una experiencia muy bonita también, enriquecedora. Casi los 3 años, digo casi porque fueron 2 años y medio que estuve para poder tener pues, la licenciatura en Historia de la Iglesia, que es un poco más largo que el resto de licenciaturas, ¿verdad? Por lo que pide la universidad. Y en ese sentido fue muy bonito. Primero, el compartir con compañeros de la misma edad aproximadamente, de diversas nacionalidades, con distintas experiencias, y luego, de alguna forma, cierto anonadamiento en ese sentido, humanamente hablando, me ayudó muchísimo. Muy bien, la verdad me parece muy interesante. Me parece muy interesante pues esa experiencia. Creo que nunca me había puesto a pensar en eso. Tiene toda la razón. Al llegar quizás a un lugar muchísimo más grande, uno se siente más chiquito. Entonces, pues ahora si gusta, vamos ya a su ordenación. Creo que también va a ser un sentimiento similar a lo que va a poder experimentar el próximo sábado, 13 de enero, ese momento en el que pues fue ordenado sacerdote, me imagino, regresó aquí. ¿Cuál fue su primera experiencia también? ¿Cómo lo vivió con su familia? ¿Qué le dijo también su mamá en ese momento? Entonces, como los sentimientos y luego cómo inició ya su trabajo pastoral. Fuimos ordenados el 6 de enero de 1988 por Monseñor Arturo Rivera y Damas en la Basílica, en Catedral no fue, ¿verdad?, sino en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. La razón porque Catedral estaba en construcción, una. Otra era que eran muy frecuentes las tomas que se hacían en el tiempo de la guerra, porque fue el tiempo de la guerra. Con frecuencias se tomaban la catedral y Monseñor Rivera determinó que fuera en la Basílica del Sagrado Corazón, primero porque esa se había convertido en la sede del obispo, sobre todo para todas las misas dominicales, porque no celebraba allá en catedral. Primero porque estaba en construcción. Esa era la razón más fuerte, ¿verdad? Luego, una de las cosas que también para mí fue impresionante, perdone que insista en el misterio de Dios, en el seminario a uno lo preparan para ser pastor. Y la ilusión en el seminario es siempre que al finalizar y ser ordenado lo envíen a una parroquia. Uno recibe lo básico y elemental para ser pastor, y el ser pastor se aprende ya en la práctica. Yo no tenía ninguna experiencia como el resto de mis compañeros, y recuerdo que Monseñor Rivera nos llamó para leernos los destinos, el nombramiento de los 4 que nos hicimos presentes. El padre Roberto Urrutia, que ya murió, fue el primer sacerdote víctima del COVID aquí en El Salvador.
el padre Oscar Ramos y el padre Wilfredo Lemus, que cuando se desmembró la diócesis de Chalatenango, a él lo dejaron en Chalatenango, pero que cuando los 4 que nos habían ordenado, Monseñor Rivera, nos llamó para leernos el nombramiento, a mí me dejó de último, ¿verdad? A todos los había destinado como vicarios parroquiales. Los veía muy felices y yo pues también estaba ilusionado para que ella me leyera el informe. Y en el informe decía, uno condicionado que siempre tiene que enviar el informe a los obispos en el seminario. En el nombramiento decía, ha sido nombrado como miembro del equipo formador del Seminario San José de la Montaña y vicario parroquial, parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Aunque en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat nunca hasta el momento he celebrado una Eucaristía, fue aquel entonces párroco, Ezequiel Gámez, me destinó a atender de forma exclusiva la comunidad que ahora es parroquia, ya era parroquia desde antes, Nuestra Señora de los Dolores. Entonces siempre estuve ahí. Pero lo que quiero contar también un tanto de forma agradable y simpática fue el primer regaño de Monseñor Rivera, como un padre, ¿verdad? De aquellos regaños que no lo hacían sentir mal a uno, ¿verdad? Porque ante la lectura del nombramiento miembro del equipo formador, Monseñor le dijo, pero es lo que todos los seminaristas menos queremos cuando terminamos, estar en el seminario, porque ahí hemos estado, pues, o sea que no quieres, me dijo. Y así, pues sin saber qué decirle, recuerdo muy bien con esa forma firme de él, pero si me acabas de prometer, cuando te tomé las manos, prometes obediencia a mí y a mis sucesores, y que me dijiste, prometo. Vaya pues, Monseñor, le dije, así, ¿verdad? Entonces, a asumir toda la providencia de Dios y el misterio de Dios, porque fue muy enriquecedor ponerme, eso es la grandeza, a la sombra de aquellos padres que entonces formaban el equipo formador, de una gran experiencia, la providencia de Dios, para aprender con ellos, aprender de ellos. Desde ahí siempre iba solo los fines de semana a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que era parroquia, pero estaba siendo atendida desde Montserrat. Así pasó mi primer periodo, 88 y 89, hasta el 90 que me enviaron a estudiar. Sí. Bueno, si me lo permite, considero, o sea, o al menos así lo percibo yo, viendo también un poquito acerca de todo lo que ha hecho hasta hoy, porque también ha sido formador en Santa Ana. Entonces, me parece que su llamado es mucho a la enseñanza. No sé si era parte de lo que usted decía, esto yo siento que puedo enseñar, no sé si lo percibía de esa manera, o ha sido algo a lo que simplemente Dios lo ha orientado. ¿Cómo lo percibo? Entiendo muy bien cada vez la palabra que dice, tus caminos no son los míos. Lo que en el seminario menos quería era ser formador en el seminario. Y también no quería ser profesor, ¿verdad? Y prácticamente es lo que me tocó. Hablando con el señor Nuncio, en su momento le decía, mire, yo siempre he tenido un principio, y lo menciona él porque él, se me olvidó quién fue que me dijo, es decir, tengo un principio, nada pedir, nada rehusar. No recuerdo, ahorita se me escapó que él me citó de quién lo decía, disculpen. Y efectivamente yo he mostrado siempre, he intentado, aún con muchísima dificultad, pero me lo he propuesto, el ser dócil. El ser dócil. Acepté ser miembro del equipo formador, que por cierto este es el tercer período. Acepté dar clases con mucha dificultad, pero sí. Luego que después del segundo período de estar en el seminario, me nombran párroco. Allí, desde el seminario San Juan 23, me pidieron dar clases. Di, recuerdo, aproximadamente entre 12, 13 años clase en el seminario de Historia y de Patrología.
Son cosas que uno no busca, pero que el Señor le va pidiendo, así lo he podido aceptar. Y en el camino se aprende. He intentado aprender, he podido compartir, gracias a Dios, clases en el Seminario San Juan 23 y también en la UNICAES, la Universidad Católica del Salvador, con 2 materias, Teología 1 y Teología 2. Y siempre he quedado sorprendido porque yo, Señor, ¿verdad? Si es algo que en un primer momento no quise, ni pensaba, pero siempre lo pongo como lo elemental de la docilidad, ¿verdad? El dar clases. En el seminario, pues, digo, hasta ahora, de forma ininterrumpida, llevo ya 30 años de dar clases, sin contar los otros 2 años que antes de ir a estudiar estuve. Hoy en este tiempo me he dado más a la tarea en serenidad, ya que están de vacación los seminaristas, a la revisión de mi vida y a intentar ver siempre la mano de Dios que lo lleva por caminos que uno en un primer momento no se había trazado. Sí. Bueno, antes de que nos vayamos a la pausa y para terminar con el tema de su formación, y ya que pues tiene casi 30 años de ser docente, de estar enseñando a muchos futuros sacerdotes, ¿cuál ha sido, no sé, el área, el tema porque sé que enseña patrología, historia, mariología, pero ¿qué es lo que más le gusta enseñar? ¿Qué es lo que siente que de verdad le llama, como disfruta de verdad enseñar sobre eso? Yo disfruto realmente todo, pero hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, en la materia de historia de la Iglesia, todo lo que se refiere a los primeros 3 siglos, de la forma tan sorprendente como Dios va actuando en un mundo totalmente opuesto a la fe cristiana, por su particularidad, si nos ubicamos en el tiempo, los primeros 3 siglos. Y cómo en lugar de disminuir, proliferaban más los cristianos frente a un estado politeísta, el Imperio Romano, y en una nueva religión, así lo consideraban ellos, que surgía, tan monoteísta, y que veían que les perjudicaban a todo lo que ellos siempre habían consideraban y se proponen a destruir el cristianismo, y la forma tan sorprendente que en lugar de disminuirla, la hacían crecer. La sangre de los mártires, semilla, todo eso, a tal manera que cuando después de 3 siglos el cristianismo se afianza tanto que el imperio, el Estado de ese entonces, ¿verdad?, en la persona del emperador determina más bien, bueno, con una fuerza así tan increíble, podría como consolidar un imperio tan inmenso. Bueno, son cosas de detalles, ¿verdad? Pero lo que yo quiero destacar es el poder de Dios. Si esta obra es de Dios, nadie la podrá destruir. Y eso mismo yo disfrutaba enseñarlo, orientándolo también a los alumnos, que no se trata tanto de obtener una cultura general, sino más bien que aquello que ya aconteció en los inicios del cristianismo y cómo fue algo muy difícil en los primeros 3 siglos, pero que asentaron las bases de toda la construcción que se iba a hacer en la iglesia, por una parte, que fuera alimentando nuestra fe. Porque siempre he sostenido que en el proceso de evangelización son 2 momentos, ¿verdad? Una cosa es la evangelización, que es la primera parte, que va encaminada a tocar el corazón. La evangelización toca el corazón para poder mover a agruparse, tener reuniones, y comienza inmediatamente la catequización. Que la evangelización, siempre he insistido en eso, porque así lo he aprendido, toca el corazón, y la catequización la razón. Porque cuando no se toca la razón y solamente el corazón, con facilidad aflora la superstición.
No hay razón de la fe, dice el apóstol. Hay que saber dar razón de nuestra fe. Pues todo eso he disfrutado en el seminario, más cuando también he tenido la bendición de Dios de compartir la otra materia. Bueno, todas, ¿verdad? Mariología también, pero patrología, donde voy descubriendo personalmente, descubriendo primero yo, ¿verdad? Para después compartirlo con los alumnos, la enseñanza de Jesucristo transmitida a los apóstoles a las siguientes generaciones, que va formando la tradición con la intención de conservar la sana doctrina de la fe. Pero ¿quién garantiza que esa es la auténtica tradición? El magisterio de la Iglesia. Hay que poco va, son de las cosas que yo he disfrutado y que parte de lo que voy disfrutando al momento de compartir con los alumnos. Mi intención es infundir aquello que yo creo, aquello que sirve para mí. Bueno, muchas gracias. Pues ya conocimos sobre la formación de Monseñor Óscar. Nos vamos a ir a la segunda pausa, ya regresamos y ya para ir finalizando también y para que ustedes se preparen, ya hablaremos sobre el obispado, ya sobre su nombramiento, sobre las expectativas, sobre su lema y sobre algunas cositas más que él quiera compartirnos acerca de este nuevo compromiso pastoral que él va a adquirir. Así que quédese con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos a este espacio de esta entrevista para los medios de comunicación, en el cual estamos conociendo a Monseñor Óscar Álvarez, nuestro obispo auxiliar, que será nombrado oficialmente el sábado 13 de enero, que también es una invitación para que ustedes sintonicen esa transmisión especial. Hemos compartido la primera y segunda parte un poco acerca de dónde es originario, de su formación en el seminario y un poco de todo lo que él ha realizado en la enseñanza. Antes de pasar ya al tema de obispo, también nos interesa el área de Monseñor como sacerdote, como párroco. Entonces ya ha tenido experiencias también en parroquias, así que tal vez nos puede contar un poquito, Monseñor, cómo ha sido su experiencia también con la gente. Para lo que uno se prepara recibiendo las enseñanzas elementales es para ser pastor. Y de hecho se aprende a ser pastor con la gente. Disculpen un ejemplo, no sé si ejemplo o qué quiero poner. Por ejemplo, que sí, a nadar se aprende nadando. No se aprende a nadar con un video. Se aprende nadando. A orar se aprende orando. A trabajar se aprende trabajando. A ser pastor se aprende con la gente, sentándose a escucharles, atendiéndoles, haciendo suyos los problemas, haciendo de uno los problemas de ellos. Muy ligeramente quiero una experiencia que en la parroquia donde yo estuve con alguna frecuencia les decía en misa: mire, quiero contarles una experiencia mía, pero por favor déjenme terminar y no me lo tomen a mal. De hecho, en la parroquia donde yo estuve, la Inmaculada Concepción de María en Ciudad Arce, una de las cosas que disfrutaba del ministerio era sentarme a confesar para escuchar pacientemente y sin desesperar a todos. Ejemplo. Los jueves, yo a las 2 en punto, porque otra de las cosas, no sé si es defecto o qué, soy muy esclavo del reloj, ¿verdad? En todo. Puntualidad para comenzar, puntualidad para terminar, haciendo la excepción ahorita en la entrevista, ¿verdad? Pero comenzaba los jueves a escuchar hasta bien tarde, luego la hora santa, pues en la hora santa, bueno, eso es lo que yo contaba. Y luego el domingo
Confesaba bastante también. A las 5 de la mañana ya estaba esperando para abrir junto con el sacristán la puerta principal ahí, y sentado a confesar. En cada misa también, mientras un padre celebraba, el otro confesaba. Confesaba bastante. Es un tanto de lo que yo he disfrutado también, escuchar, dar tiempo. Entonces les decía en algunas misas, lo que ya les comentaba, miren, no me lo tomen a mal, pero permítame terminar el ejemplo que les voy a poner, o más bien lo que les voy a decir. Yo los escucho un montón y todo de lo que les escucho en confesión y en consulta, perdonen, les decía y les digo también así, no me quita ni el hambre ni el sueño. Pero déjenme terminar, les decía. En primer lugar, porque después de toda una jornada, que lo hacía con el mayor de los gustos, de escucharles los jueves después de la hora santa y los domingos también después de todas las actividades, y que ya cenaba y me iba a descansar, después bajaba porque mi habitación quedaba en segunda planta, al Santísimo, solito. Los jueves, ¿qué hacía? Después de la hora santa, que se cerraba el templo, a las 9 de la noche yo me iba al Santísimo y de verdad que no les miento, me quedaba hasta 1 hora diciéndole al Señor, Señor, he cumplido lo que me tocaba, he escuchado e intentado darles palabras de aliento a los que me han buscado, ahora todos esos problemas te los vengo a entregar porque te toca a ti escuchar y realizar, eso ya no lo puedo hacer. Ya entendía la gente que yo no les podía prometer algo que yo no se los podía dar, sino solamente Dios. Se los dejaba ahí al Señor, Señor, ya queda en ti saber cuándo y cómo les vas a dar lo que ellos necesitan. Yo he escuchado, y de verdad, de todos me acordaba, y tanto tiempo me estaba ante el Santísimo, los jueves, sobre todo los jueves, y también los domingos, que escuchaba bastante. Eso te lo presento. Ha sido una de mis mayores experiencias, aprender a ser pastor. Y otra de las cosas que con facilidad tenía también es que con esa misma facilidad me aprendía el nombre de la gente. Me los aprendía con aquellos de los cuales trataba, incluso hasta de algunos bolos. Como ya me conocían cuando me veían pasar por algunos lugares, ellos sin ningún sentido negativo, nada, ¿verdad? Adiós, cura. Ya, adiós, ya, como entre ellos se mencionaba, hasta el apodo me le sabía, ¿verdad? Pero de alguna forma causaba en mí mucha satisfacción, no en el momento, sino después, vaya. Es aprender a ser pastor. Yo no sabía ser pastor. Quería ser pastor. Y recuerdo que cuando hubo la despedida de la parroquia, yo les daba gracias porque me habían enseñado, considero yo, me habían enseñado a ser pastor. Tal es el caso que en la última reunión que teníamos en un retiro de planificación o de evaluación con los del Consejo Parroquial, yo les leía un texto que quiero leérselos también. No sé si a estas alturas habrán hecho honor de lo que yo les leí en su momento, de Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Era como una despedida, ¿verdad? Como intentando lo que tenía que hacer. Si la semilla de Dios ha sido sembrada en sus corazones, bueno, es lo menos que yo podría esperar. Y el texto dice, es Filipenses 2:1 en adelante, San Pablo le dice a esta comunidad, ¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor? ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura? Entonces, denme esta alegría. Pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Ese ha sido siempre mi deseo, y les leía cuando me venía, satisfecho de haber hecho lo que Dios me había pedido y a comenzar una nueva misión.
Muy bien. Y creo que pues ahora simplemente va a pastorear quizás de una manera más amplia con este nuevo nombramiento. Tal vez nos puede contar un poquito acerca del lema, del escudo, de lo que ya se está preparando para la ordenación. Sí, como no, con mucho gusto. Todo ha sido tan inmediato, tan apresurado. Digo apresurado porque después de aceptar este compromiso, esta tarea, esta nueva misión, viene ya el aceleramiento para la publicación, hacerlo ya público, y luego la fecha de la ordenación. Hay muchas cosas que se aceleran para tener que preparar. Ahora, precisamente este día estábamos intentando definir lo que podría ser él. Digo intentando porque yo lo tenía ya en oración estos días, ahora también intentando, digo intentando siempre porque hago un esfuerzo de entrar en mí mismo y percibir cuáles son mis deseos desde la fe, desde la fe. Siempre ha sido no darme a conocer, quizás es un complejo probablemente de mantener un perfil bajo, de no destacarme, que cuando entre otros estamos haciendo un trabajo, prefiero que todos salgamos, que todos lo hemos hecho, no que yo, no que soy yo. Recuerdo en el consejo parroquial, le decía a alguien, le damos gracias al padre Oscar, porque si no nos hubieran hecho esto, tampoco esto otro. Yo decía, no, es gracias a ustedes, porque sin ustedes no se hubiera alcanzado tal cosa. Entonces el lema está inspirado, lo he tomado de ahí, de San Juan capítulo 3, versículo 30, donde San Juan Bautista, ante las preguntas de unos discípulos que recién bautizado Jesús, le dice, mira, aquel que bautizaste, allá está bautizando también. Como diciendo, ¿y qué? Yo ya les dije que no era el Mesías. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y he considerado que en San Juan Bautista encontrar una inspiración, siempre lo he encontrado, de continuar con eso, presentar a Jesucristo, el Salvador. Yo no soy el Salvador. Yo no, simplemente anuncio al que es el Salvador para que quienes crean por Él puedan ser salvados, no por mí. Simplemente un humano a quien Dios elige para ser su instrumento. Entonces el lema es que Él crezca y que yo disminuya. Que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el lema. Y aunque no está, ya sí está definido, ¿verdad? El escudo de una, pues, tendrá como 3 partes. En una parte está la imagen de Jesús y Juan el Bautista. La imagen, una dimensión más grande, Juan Bautista más pequeño más bien. De la otra parte, las cosas que por voluntad de Dios ha preparado o preparó en el camino sacerdotal, la enseñanza, un libro abierto, ¿verdad? Y abajo está lo que es el Cordero, con la cruz, el Cordero, ¿verdad? El que se ofrece para ser inmolado por la salvación. Así está, de esta forma, en general, lo que es el escudo. Pero sí, inspirándome en el lema, ¿verdad? Que Él crezca y que yo disminuya. Muy bien. Pues ya casi iremos finalizando, ya para sentar como las últimas bases. Me gustaría que hablara con las personas, todos los que lo están viendo, que han querido conocerlo un poquito, pues saben que también ahora será su pastor y tal vez no le conocían, ahora sí lo harán. Entonces ya es parte de toda la iglesia de El Salvador prácticamente. Entonces, un mensaje que quiera darle a las personas sobre sus deseos, sus expectativas para este nuevo compromiso pastoral. Como no, con mucho gusto. Quiero aprender a ser obispo. Quiero aprender a ser pastor en esta nueva realidad. He aprendido, gracias a Dios, a hacer algo en cada misión que me han encomendado. Antes como párroco, luego como formador, porque han sido 3 momentos que he sido
miembro del equipo formador, y en este tercer momento, pues ya como rector, he intentado ser lo mejor. Le decía también al señor nuncio y a monseñor, y cuando hablaba con todos los padres de la arquidiócesis que participaron en el convivio navideño y que me pidieron hablarles, les decía aquella expresión del apóstol San Pablo, que vengo con temor y temblor, por algo novedoso en cuanto al trabajo que uno pues no sabe hacer hasta ahorita, pero con la intención de aprender. No sé nada de lo que es ser obispo. Gracias a Dios me cobijo a una sombra inmensa que es el señor arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Ala, de quien también aprenderé, ¿verdad? Y por qué no aprender también, como aprendí allá en la parroquia, de toda la feligresía de los demás obispos, pero sobre todo del clero arquidiocesano, de lo cual me ha dado mucha alegría, por lo que he podido percibir a todas luces la alegría y la ilusión del que me hayan elegido para obispo. Para mí siempre ha sido, quiero expresárselos también, muy significativo dentro de la liturgia de las horas en el día de la solemnidad de San José, y momento precisamente por esto, ¿verdad? Escrito por San Bernardino de Siena. Es la segunda lectura del oficio de la solemnidad de San José. Solamente leo un fragmento a propósito de San José, porque esto es lo que pasó en San José. Dice: es norma general de todas las gracias especiales comunicadas a cualquier criatura racional, que cuando la gracia divina elige a alguien para algún oficio especial o algún estado muy elevado, otorga todos los carismas que son necesarios a aquella persona así elegida y que lo adornan con profusión, es decir, con abundancia. Ello se realizó de un modo eminente en la persona de San José, que hizo las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verdadero esposo de la Reina del mundo y Señora de los ángeles. Esa es mi confianza, que el Señor me dará los carismas que son necesarios para poder cumplir esta misión, un reto tan grande. Yo lo que quiero es estar para todos, ¿verdad? Desde esta función que el Señor me encarga, con el temor también que al final Él me va a juzgar. Espero ser sencillo, humilde, no perder nunca la fe, que es lo que me mueve, que es estar abierto a todos realmente, grupos, al clero, a los religiosos, religiosas, todos, hasta donde sea posible. Mi voluntad es hacer la voluntad del Señor. Que así sea. Y muchísimas gracias, Monseñor, por compartir con nosotros, por abrirnos su corazón, por contarnos sobre su historia, sobre sus deseos, sus sueños. Gracias por tomarse también el tiempo de compartir con todos los que nos estén viendo o escuchando. Y sobre todo, pues, yo les voy a hacer una invitación a que oremos por las vocaciones. También Monseñor ya nos va a hacer la invitación a las convivencias vocacionales, todos los que tengan una inquietud, todos los que quieran conocer, así como él un día vino a buscar información al Seminario San José de la Montaña y hoy va a ser el próximo obispo auxiliar, tal vez también allá afuera está el próximo. Entonces también es la invitación para que oremos por las vocaciones, para que mi intención también, mi deseo es que pues todo salga bien, que sigan habiendo todavía más vocaciones porque el mundo necesita de las vocaciones y que en la medida de que todos podamos apoyarle, aunque sea con la oración, pues que la oración sea fuerte para que su ministerio, su pastoreo siempre se mantenga firme, usted pues siempre tenga la paz, la sabiduría para actuar y pues nosotros también podamos participar de todo eso también, porque todos somos parte de esta Iglesia Católica. Solo nos hace la invitación a las convivencias y pues ya finalizamos. Con mucho gusto, ¿saben? Esta iglesia es obra de Dios. Dios pues nunca nos dejará
aunque los encargados, los pastores, tenemos también la responsabilidad de promover, de presentar esta alternativa en el mundo. Y quiero retomar las palabras del Papa Francisco dirigido a los jóvenes. No tengan miedo, no tengan miedo. Ciertamente estamos en un momento que por los medios de comunicación social se nos presentan otras alternativas aparentemente más atrayentes y van dejando de lado lo que es la vida de fe, especialmente el compromiso con Dios en una vocación especial hacia el sacerdocio o la vida religiosa. No tengan miedo, jóvenes, no tengan miedo. Dios actúa de forma misteriosa. Déjense llevar por aquellas mociones del Espíritu Santo. Acérquense a sus párrocos, si no, pues también saben dónde está el seminario. Acérquense. No necesariamente uno tendría que haber tenido una motivación desde la niñez. Yo les he contado mi experiencia, que ya con 18 años nació aquel deseo. Hay quienes desde muy temprano, pero no tengan miedo. Solo el que se arriesga puede alcanzar grandes cosas, porque el miedo sigue siendo uno de los grandes impedimentos para poder alcanzar la propia realización. No tengan miedo. Bueno, ahora sí, finalizamos este espacio. Nuevamente agradecemos a Monseñor que ha compartido con nosotros, a cada uno de ustedes por sintonizarnos y nuevamente pues oremos por nuestras vocaciones, por los religiosos, las religiosas, por nuestro Papa Francisco, por todos nuestros obispos y sacerdotes. Bendiciones para todos, un abrazo fraterno y sigamos siempre en un camino para buscar la santidad. Bendiciones.